Perfecto. Estoy aquí con agente anónimo número 1, que no quiere que se diga su nombre, pero que aceptó entrevistarse conmigo porque el tema de las vacunas es un tema que en su familia se ha tratado hace mucho tiempo y por lo tanto tiene una experiencia personal que contar al respecto, que me pareció interesante y creo que, como le decía antes, a pesar del anonimato, creo que esto le agrega peso a lo que estamos haciendo porque además nos demuestra que hay gente que viene haciendo las cosas distintos, cuyos resultados han sido buenos, como vamos a ver, y que a pesar de eso tiene que esconder su nombre, esconder su identidad, al menos parcialmente, por miedo a repercusiones, cuando lo que deberíamos estar juzgando consistentemente como sociedad son los resultados de las cosas que hacemos y dejar que las ideas peleen entre sí libremente. Así que sin más introducción, te, te dejo introducirte, cuéntanos un poco tu historia y veamos a dónde nos lleva esta conversación. Ya, perfecto. Muchas gracias, Javier, por el espacio y por la intro. Bueno, mira, te cuento un breve recorrido para que vayamos después deteniéndonos en cosas. Yo vengo de una familia que siempre ha estado muy interesada por temas de salud, ¿ya? Todo esto parte con mis papás, porque mis papás tuvieron sus propias experiencias en donde la medicina convencional no resolvía ciertos problemas, sino que generaba más problemas de los que correspondía. Y empezaron a estudiar. Conocieron el término de la iatrogenia, por ejemplo, cómo la medicina convencional no resuelve los problemas, sino que tapa los síntomas, lo típico, ¿ya? Y en todo este proceso de ganar autonomía en términos de salud, también estaba el tema de las vacunas, ¿ya? Ya en ese tiempo, cuando yo estaba muy chico, o sea, recién nacía 1 año, ya existían, por ejemplo, artículos de salud en revistas españolas que mis papás leían y leían eso. Ya en ese entonces se sabía el tema del autismo, por ejemplo, relacionado con vacunas. Y leyendo esas cosas, juntándolo con sentido común, viendo también cómo actúa la naturaleza, ellos tomaron la decisión de salirse del sistema de salud y emprender un camino de autonomía para que la salud sea una cuestión que responda a las decisiones que uno toma como ser humano a lo largo de la vida. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos muchas prácticas que, de hecho, yo ahora también he heredado a mi familia. Yo ahora soy mamá de 2, estoy embarazada. Felicitaciones. Gracias. Entonces, hemos adoptado muchas prácticas que hemos aprendido a lo largo de los años y que se han traspasado de una generación a otra, que siempre han tenido como objetivo potenciar por ejemplo, el sistema inmunológico, potenciarlo. Dejar que los mecanismos que vienen inscritos en la biología humana se desplieguen de forma natural y si es que hay algún problema, abrir el camino para que esas cosas sucedan. Por ejemplo, los procesos de sanación. Cuando yo era chica, mis papás eran chicos, o sea, mis papás, claro, me habían tenido a mí, yo soy la mayor de 6 hermanos. Eran más chicos que ahora, digamos. Claro. Eran tratados como locos en ese tiempo, o sea, porque ellos incurrían en prácticas que eran súper poco convencionales, como por ejemplo, no sé, pues nunca me dieron leche de vaca, por el tema de las mucosas, que afectaba el sistema respiratorio, también el tema de la leche de vaca, del exceso de leche de vaca en los niños está relacionado con el asma, eso siempre me lo decía mi papá, porque él leía, o sea, compraba libros y leía. Entonces, no sé, pues, a él le decían, oye, pero ¿cómo le dais leche a tus hijos? O sea, lo estáis desnutriendo, ¿qué le va a pasar? O sea, así como que estaba loco. O por ejemplo, el tema de las no vacunas. Loco, o sea, locos de remate. Cuando yo en el colegio y daban las vacunas en el colegio, mi papá dejaba la instrucción expresa de que yo no me vacunara. Bueno, a mí me da lo mismo, pero éramos los raritos, siempre. Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Toda la historia familiar hasta ahora
que ya pasaba a otra generación, ha traído como resultado que nadie se ha muerto. A nadie le ha pasado nada. De hecho, todo lo contrario, tenemos un sistema de salud familiar que es súper resiliente, o sea, es fuerte, ¿cachai? Y es capaz de afrontar los distintos desafíos que se presentan en forma de enfermedad, por ejemplo. Entonces, bueno, tenemos esa línea decisional por un lado, y eso está acompañado, obviamente, con otras decisiones que tienen que ver con reforzar la salud de forma constante, ¿ya? Por ejemplo, mis papás siempre aplicaron a todos mis hermanos el tema de la hidroterapia. O sea, antes de que, por ejemplo, eso fuese muy, muy famoso por este gallo del agua fría, que no me acuerdo cómo se llama, él, ellos ya aplicaban técnicas de ese estilo, que hay un autor que se llama Sebastian Kneip, que es alemán, que explora técnicas de hidroterapia de muchas decenas de años atrás, con resultados positivos. ¿Y qué es lo que hacía él con la hidroterapia? Reforzaba nuestra inmunidad. Por ejemplo, después de todas las duchas de agua caliente, siempre, o sea, ley de vida nos echábamos abuela. O sea, y te estoy hablando del año de vida, o antes. Claro. Y ya es algo súper incómodo y como que se ve casi como que terrible que uno le haga eso a un niño chico, porque yo en verdad sí sufren, yo lo he visto con los míos. Obvio. Pero es algo que igual es súper potente porque por un lado te enseña que la incomodidad es parte de la existencia y por otro que el cuerpo se tiene que fortalecer con estímulos herméticos constantemente, porque si no se va aburguesando, se va transformando en un cuerpo débil y así. Entonces, esa era una práctica, por ejemplo, que nosotros siempre teníamos que buscaba reforzar la inmunidad. Si nos enfermábamos, por ejemplo, no corríamos a urgencias a que nos dieran paracetamol o corticoides. Claro. Sino que dejábamos, por ejemplo, que la fiebre cumpliera su función. Y si ya la fiebre pasaba cierto límite, como por ejemplo los 39,5, se bajaba la fiebre con técnicas de hidroterapia. ¿Cachai? O incluso si es que estamos enfermos, pero no llegábamos a ese nivel de fiebre suficiente como para matar a todos los bichos, a nosotros nos hacían baños hipertérmicos para subir la fiebre. Claro. Y que claro, o sea, y que la enfermedad se acabara rápido. Ya. Entonces, ¿qué ha traído eso como resultado en nuestra vida en general? Que nuestras enfermedades duran un día. O sea, yo jamás tuve una gripe que, no sé, estuve una semana así como enferma y no poder salir de la enfermedad. Me recupero en un día, pero el tema es que me enfermo, dejo que mi cuerpo se enferme, dejo que tener fiebre, dejo que la fiebre suba, me siento mal, estoy acostada y listo, después estoy bien. Claro. Entonces ya, eso por un lado. También tenemos otras prácticas como por ejemplo, no sé, el azúcar era completamente vetado en la infancia. Ya. Pero igual, a ver, no quiero dar la imagen de que somos como una familia de perfectos de salud, que hacemos todo perfecto, porque, absolutamente. A ver, si te digo que nunca comimos azúcar es mentira, o sea, igual nos dábamos gusto y hasta el día de hoy, a mí me encantan los dulces, yo soy súper dulcera, ¿cachai? ¿A quién no? Sí, pues, entonces, en verdad, buscamos que la mayoría de las cosas, de las decisiones que tomemos se orienten a este objetivo mayor, ¿cachai? Entonces, reducimos el azúcar al máximo. En ese tiempo, mi papá optó por la sucralosa, sin que en ese tiempo se supiera que la sucralosa ahora tiene efectos en la microbiota, ¿cachai? Cuando ya entendimos eso, la sacamos, pero a pesar de que no, en el camino a lo largo de los años, no hicimos las cosas perfectas, porque, por ejemplo, sin saber que la sucralosa era mala, igual acudimos a ella por muchos años, igual los resultados son positivos. Entonces, uno puede seguir un camino medianamente perfecto con la disposición que a lo largo de los años uno puede ir enriqueciéndose y aprendiendo más, igual lograr resultados positivos, ¿cachai? También nosotros nos apoyamos mucho en el propóleo. Mi papá cada vez que nos enfermaba nos daba mucho propóleo, nos daba polen todas las tardes como snack.
también el tema de la jalea real, Mm, echinasia, y así, o sea, como que tenemos como un kit de cosas que hacemos para que la salud esté enriquecida constantemente, ¿cachai? perfecto. Ujú, O por ejemplo, no sé, nunca hemos sido de las familias que tienen las casas calefaccionadas todo el tiempo. O mm. sea, si hace frío, abrígate, ¿cachai? Suena Igual, como obvio, sí, ¿o no? y sí, o sea, de a mí de repente me pasa que yo voy a casas que, ahora nosotros somos de Santiago, nos vinimos a vivir al sur hace 5 años. Ujú, Eh, y acá es una costumbre que parte del invierno y las casas tienen que estar como sobre 20 grados todo el tiempo, con la combustión, qué sé yo. Y es como, a mí me pasa a mí, yo me empiezo a desesperar porque en mucho calor, o sea, en invierno mucho calor. mm, Entonces, no sé, tenemos esa otra práctica, por ejemplo, comemos harta fruta, comemos hartas verduras, no hacemos malas combinaciones de comida, que yo encuentro que eso igual es algo poco conocido, mm, eh, porque claro, ahora todo el mundo habla de comer keto, comer así o comer asá, eh, pero nosotros también nos hemos preocupado mucho de no hacer malas combinaciones, por ejemplo, no sé, si uno come naranja, no es una buena idea mezclarla con plátano, por ejemplo, porque, o sea, generan fluidos que no son tan beneficiosos para el cuerpo. O sea, lo que hay que hacer para digerir esas dos cosas juntas puede no ser bueno. mm. Eh, y eso es algo que leímos en libros de nutrición antigua. No sé si será cierto, no sé si no, pero lo hemos hecho toda la vida así, por ejemplo. Y así. Y ahora yo, traspasando todo esto a mi familia, que yo sé, ahora tengo 2 niños, hago lo mismo. Ahora, yo sí, mis hijos sí recibieron la vacuna de nacimiento. Mm, ¿Por qué? Porque ahora igual existe un riesgo de que te puedan denunciar de que no vacunaste y uno es denunciado y tiene que ir a juicio y demostrar todo lo que ya sabe. mm, Y te pueden obligar a hacer las cosas y quedar bajo la mira. mm, Entonces, claro, hay uno pondera y dice como, pucha, bueno, un mes menor y después chao. mm, Ahora, todas las vacunas del primer año de vida y todas las que vienen después, o sea, nosotros como mi marido y yo no hemos puesto ninguna, mm. y así, no ha pasado nada. Entonces, esa es la historia general. Vamos por parte entonces, dijo el Sí. carnicero. Quiero partir de lo más básico. Primero dijiste una palabra que es iatrogenia. Ujú. ¿Podrías ayudar a la gente a entender qué es la iatrogenia? Sí, la iatrogenia son las prácticas médicas que en vez de sanar a las personas, les generan más problemas. Entonces, buscando acallar ciertos síntomas, generan otros. Y al final la salud no se ve mejorada, sino que se ve empeorada. Claro. Sí, iatrogenia efectivamente viene de iatros. Iatros es médico. Y genia es génesis, generación. O sea, es generado por el médico o por la intervención médica. Y yo he hablado en algunas de mis hipótesis de este tema, que hay varios papers ya a esta altura publicados que encasillan a la medicina como la tercera causa de muerte en Estados Unidos al menos, y Ujú, probablemente en Chile sería igual, solamente que nadie ha hecho el estudio, eh, después de cáncer y enfermedad cardiovascular. ujú, Y en realidad yo soy mucho más crítico que eso, porque si uno entiende realmente lo poco que entendemos de la enfermedad cardiovascular y el cáncer, nos damos cuenta que muchas de las prácticas que nosotros utilizamos dentro de la medicina son conducentes a propiciar, sino decir, crear esas enfermedades. Entonces, en realidad, ¿por qué no darle su podio adecuado a la medicina alopática tradicional en el primer lugar de las causas de muerte modernas? claro. Y es súper difícil eso aceptarlo dentro del paradigma actual. A mí todavía me cuesta incluso decirlo un poco en voz alta para mí mismo, porque yo estoy un poco inserto en esto Mm, y, y también trabajé, ahora soy traumatólogo, pero trabajé 3 años como médico general. ujú,
Y por lo tanto tengo un pie metido en esa misma responsabilidad. Sin embargo, yo creo que algo que es importante entender, y es quizá porque a mí también me ha hecho tanto sentido la religión, es que a Dios no le importa mucho lo que hiciste, le importa que estés dispuesto a arrepentirte y cambiar. Y yo Sí, creo que eso es básicamente lo que estamos llamados a hacer en este momento como medicina, digamos. exactamente, sí. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo y bueno, yo creo que desde la perspectiva de un médico es muy difícil salirse del marco normativo y teórico de todo lo que uno aprende en la universidad. En Sí, realidad, o sea, a ver, ¿cómo lo veo yo? El sistema médico es funcional para controlar grandes cantidades, o sea, poblaciones muy grandes y que no hayan tantos incendios que apagar. mm, Pero es funcional para un sistema, no es funcional para el ser humano necesariamente. sí. Eh, entonces, Ahora, yo claro, tampoco quiero quitarle el mérito a la medicina alopática en ciertas cosas donde sí, efectivamente, tiene bastante utilidad, que son principalmente las urgencias médicas reales. sí, Y vamos a tener un poco ególatras, pero en general la traumatología, en general. sí, Son dos áreas que son bien mecánicas y donde los estudios, a diferencia de lo que se cree, donde los estudios nunca se han podido hacer en un ambiente randomizado doble ciego. O sea, las áreas de la medicina donde hay mayor avance son aquellas donde no hay estudios de la máxima calidad. ¿Y eso por qué es bueno? Porque justo ahora estoy escribiendo sobre la trampa de las estadísticas. mm, Las estadísticas es muy fácil tergiversarlas. Y es cosa de cambiar un diagnóstico y te cambia todo. O sea, estaba hablando, por ejemplo, de cómo se cambió el diagnóstico del sarampión mm, asociado a la vacunación, o lo mismo ocurrió con la polio. Y hacía la analogía con un partido de fútbol donde si hasta ahora el gol se tiene que marcar porque el referee vio que la pelota cruzó la línea del arco, imagínate implementar una regla donde además del referee tienen que estar de acuerdo los dos jueces de línea. Ok, probablemente no va a haber mucha variación, pero a eso agrégale que tienen que estar de acuerdo los dos capitanes de los dos equipos y los dos presidentes de los dos clubes. Nunca va a haber ningún gol, porque ningún presidente va a querer validar el gol del otro equipo o ningún capitán el gol del otro equipo. mm, Entonces nunca va a ocurrir ningún gol. Entonces efectivamente vamos a decir, bueno, el fútbol nunca más se metió un gol. Claro, pero no es porque los jugadores fueron mucho más malos de repente, sino que porque cambiamos los criterios para definir qué era un gol y como nunca pudimos llegar a consenso, entonces nunca más hubo un gol. sí. Los estudios son como los helados, hay para todos los gustos. Exactamente, esa es la mejor forma de explicarlo. Sí. Oye, te voy a decir Camelia, Ok, que me recuerda a Camaleón, para que nos acordemos de cambiarte el nombre. ya. Camelia, cuéntame un poco de tus padres. ¿Están vivos? Sí. ¿Qué hacen ellos? ¿A qué se dedican? ¿Cómo llegaron a este nivel de interiorización en un mundo que desde afuera, por lo menos para el Homo sapiens modernus, pareciera ser tan indescifrable, tan difícil entrar en entender el cuerpo y más aún tratarlo? Mm. Mira, mis papás han hecho de todo, son empresarios. Ujú, eh, y ningún, o sea, cuando empezaron a estudiar el tema de la salud, en algún momento hicieron un emprendimiento de salud, pero no es a lo que se han dedicado y no es lo que estudiaron. Mi papá es ingeniero comercial y mi mamá es psicóloga. ujú, Eh, y la forma en que ellos se adentraron a este mundo fue leyendo. O sea, eh, de hecho, creo que todo empezó porque después de que yo nací, a mi mamá le dio una anemia perniciosa, mm, que se suponía en ese tiempo, no sé si ahora, que es incurable. Y mi papá dijo, no, esto no puede ser así. Entonces, no sé, en ese tiempo tenía, no sé, hizo un trabajo y tenía 100 lucas y se gastó las 100 lucas en libros y dijo, yo voy a sanar a mi esposa de lo que tiene y empezó a leer, a leer, a leer y así muy estudiosamente empezó a aplicar, eh, o sea, hierbas y técnicas con plantas en general ujú, y frutas ujú, para sanarla. En ese tiempo éramos vegetarianos, porque mm. de hecho yo no comí carne hasta los 9 años por primera vez. Wow. Eh, Éramos vegetarianos y la cosa es que mi papá le daba mega dosis de frambuesa a mi mamá, espinaca,
agua de cocción de alcachofa y varias otras cosas más, le abre cerveza, la ensalada, etcétera, y mi mamá Mm. se sanó, ya no tuvo más anemia. Entonces, ese episodio junto con otros hicieron que mi papá, sobre todo, se instruyera mucho en temas de salud para tener autonomía respecto a la salud familiar, ¿ya? Y no tener que depender de un médico, que, o sea, todo el valor que le corresponde a los médicos. Al igual que tú, yo pienso que la medicina tiene un gran valor también, o sea, para emergencia nos salva. O sea, como medicina de guerra está perfecto. Pero si uno puede, o sea, abrir los caminos para que la naturaleza opere y la salud se restablezca, genial también. Y ojalá que esa sea siempre la primera prioridad. Entonces, siempre estuvo el tema de leer como base, ¿ya? Eh, y en esa búsqueda de libros y de informarse, no siempre uno da con buenos autores o con buenas técnicas. Absolutamente. O sea, es un tema de exploración y en realidad yo creo que tiene que ver con una disposición frente a la vida como de estar abierto a encontrar y conocer parte de la verdad, porque realmente uno no va a saber de salud de un día para otro, es un tema de toda la vida, creo yo. Sí. Entonces, desde que yo nací, ellos siempre han estado interesados en la salud y han perfeccionado sus técnicas hasta el día de hoy y lo siguen haciendo. Y ellos traspasaron ese interés en la salud a mí y a mi hermano, los dos mayores, y nosotros también seguimos investigando y probando cosas nuevas, experimentando, y cuando algo nos resulta, lo traspasamos eh, para que todos lo puedan aplicar en su vida, ¿ya? Entonces, en todo este camino, errores cometimos muchos. Por ejemplo, el tema de ser vegetariano. Eh, ¿Cómo salieron de ahí? ¿Cómo fue darse cuenta en el fondo de eso y qué fue lo que los hizo salir de ahí? Mira, no tiene nada que ver con salud por qué salimos ahí, fue porque Sí pasa a veces. sí, nos convertimos a la religión católica. ¿Ya? Y bueno, ahí entramos a la iglesia, empezamos a ir a misa y realmente vimos en el vegetarianismo como una especie de ídolo que, que no, o sea, quisimos dejar esa idolatría y utilizar lo que Dios nos da a nuestro favor. Entonces, esa es la razón en realidad. Perfecto. Tú cachai que hay varios estudios que demuestran que la gente que sigue una religión de forma activa tiene una expectativa de vida considerablemente más alta que la población normal. O sea, está lleno de estudios y yo creo que mucho tiene que ver con esto mismo. Uno, porque hay muchas prácticas religiosas, particularmente las que son más tradicionales, que son muy beneficiosas. O sea, apartamos por ayuno, cosas, incluso ir a cantar, bueno, la resolución del vacío existencial creo que es uno de los principales Yo creo que eso es factores lo principal. probablemente, sí, pero bueno, pero hablando de cosas más físicas, Sí. tiene muchas prácticas en ese sentido donde hay beneficios que cada vez son más observados y aceptados. Sí. Entonces, me parece muy interesante y llama mucho la atención el nivel de apertura de mente que hay que tener para darse cuenta que estabas usando esa alimentación como una falsa idolatría. Porque es muy Sí. difícil y no me sorprende en nada que tú me digas que tus papás son emprendedores, porque efectivamente la lógica de un emprendedor es que tiene que probar distintas cosas, ver cómo funcionan, aprender y lograr que algo funcione. Porque Sí. nada se hace solo. Entonces no me sorprende en nada. Sin embargo, eso es completamente lo contrario a lo que se produce actualmente en el desarrollo de un médico, porque en realidad el médico es el que tiene las mejores notas, por lo tanto el que mejor repite lo que le han enseñado. El que entra a la especialidad es el que mejor repite dentro de la universidad y que privilegia a la universidad por sobre cualquier otra instancia de exploración ajena a la universidad. Y por lo tanto se produce una selección inversa de, de la característica psicológica que te permite
enfrentarte a lo desconocido con coraje y experimentar. Se produce completamente una selección inversa a eso. O sea, efectivamente a mí no me sorprendería en nada que las soluciones de todos los problemas del siglo XXI surjan mucho más de los ingenieros comerciales o de los, qué sé yo, cualquier otra profesión más bien emprendedora que de la misma medicina, a pesar de que hay, ahora creo que hay un renacimiento en el mundo médico de la exploración, al menos en algunos pequeños círculos que se pueden ver masificados enormemente con las redes sociales, que es el lado positivo de las redes sociales. Sí, sí. Sin embargo, la solución, la implementación y el riesgo que significa emprender en algo, emprender en una tarea, más allá de emprender como una empresa, sino que emprender en una tarea, como incluso yo a veces me cuestiono de por qué cresta estoy haciendo esto, digamos, si no tengo nada que ver con esto. Pero es porque siento que es el camino que tengo que seguir en este momento nomás. No tengo Mm, ni una razón muy de fondo, más allá de sí, creer sí, que Dios me puso aquí para hacer esto. Entonces, esa personalidad, nosotros tenemos una selección inversa actualmente. Y eso claro. es muy difícil de hacer ver a la gente dentro del sistema. Sí, y en realidad, mira, estoy de acuerdo contigo, hilando incluso más fino, y creo que es, bueno, más allá de un tema de profesión, yo creo que es como una disposición mental y espiritual de apertura a la verdad, Mm, como aceptar cómo son las cosas y, y someterse a ello. mm, mm, Entonces, eso es difícil porque implica tirarse al abismo, sensación de inseguridad, que nadie va a decirte lo que estás haciendo está bien, así que sigue así, no, eres tú. Eres tú el que tienes que descubrirlo y seguir avanzando, y si te equivocas tienes que tú hacerte responsable de esa equivocación, y entonces es como que uno está solo. Es como que nadie me va a decir si lo que estoy haciendo está bien, entonces ¿qué hago? Es como que uno está solo flotando en el aire. mm. Eh, pero perderle el miedo a eso, enfrentarlo y vivir así la vida, a mí me parece que tiene una, una recompensa enorme porque uno gana mucho en autonomía. Y bueno, si uno también lo extrapola a religión, en realidad esa apertura a la verdad es a lo que todos estamos llamados, ¿cachai? Entonces, bueno, no quiero irme para ese lado, pero Sí, sí, está perfecto. Igual, si quería irte un rato en algún momento más filosófico, yo feliz porque a mí me encanta el tema y la gente que me lee probablemente lo sabe, así que no tengo ningún problema. Pero volvamos entonces al relato. Empiezan a ir a misa, empiezan a ir todos juntos entonces, como sí, familia, o sea, sí, cuando sí, eras chica. todos juntos, sí. Ujú, Y, y bueno, ahí ya somos católicos y incorporamos la carne y todos los alimentos. De hecho, paréntesis, por ejemplo, yo toda mi niñez consumí mucha soya, y mm. ya todos sabemos los problemas de la soya. No sé si todos sabemos, pero Pero creo que hay por lo menos una pequeña parte que los conoce. sí, sí. Eh, pero bueno, consumí soya toda mi niñez. Mm, Bueno, después dejé de consumirla. Entonces ya, incorporamos las proteínas y todo. Eh, y fuimos avanzando en salud. Y hubo un momento de igual estancamiento. ¿Por qué? Porque ya ahí nacieron mis tres hermanos más chicos. Ellos son los Y, culpables. sí, porque a ver, llega un punto en la vida familiar que uno ya no se puede hacer esclavo de la salud, de todo pensando que uno vive en un mundo y hay que avanzar y hay que resolver problemas cotidianos. Entonces, a veces la realidad te sobrepasa y uno empieza como a relajarse con el tema. Mm, Y no sé, o sea, aparte que a medida, yo creo que a medida que la gente crece se va poniendo menos rígida. Los jóvenes son mucho más como impetuosos en ser más rebeldes en ciertas cosas. mm, Entonces mis papás fueron creciendo y se fueron relajando con ciertas cosas. Y a pesar de, de habernos relajado con muchas cosas, tampoco nuestra salud se vio así como tremendamente afectada porque manteníamos ciertos elementos de forma transversal, como por ejemplo la abuela siempre comer fruta al despertar, fruta cítrica. Yo pienso que a mucha gente quizás le puede escandalizar porque hay que comer proteína y grasa al despertar, mm, pero nosotros siempre hemos tenido la costumbre de comer cítrico al despertar mm. y después del desayuno. Bueno, y todas las otras prácticas que yo te dije. Eh, yo misma
tuve un periodo de carretear muchísimo. Mm, Y yo, de hecho, yo empecé a tomar muy chica. Porque me encantaba carretear, era como en mi brillo de la adolescencia. mm, Y o sea, eso no me trajo nada bueno para la salud. Nada. por Y supuesto. o sea, como en el mundo del carrete hasta los 23 años, 24. Eh, y si bien eso no fue algo positivo en ese episodio, igual el hecho de no haberme vacunado no significa nada, Claro. ¿cachai? Mm, Porque igual yo pienso que mucha gente piensa que si uno no se vacuna tenés que hacer todo perfecto porque si no te va a dar, no sé, polio y te va a morir, ¿cachai? Pero no es así, no es mm, así. Realmente yo lo he vivido con mi vida y lo he visto alrededor de mi familia, que uno se hace el 80% bien o incluso un poco menos, las cosas te pueden salir bien igual. Eh, Eso. Bien. Yo la verdad es que, bueno, estoy escribiendo sobre el tema de vacunas, todavía quizás no me atrevería a dar un veredicto tan claro, a pesar de que mientras más estudio, más claro me queda que no sabemos nada al menos. Ujú, Y por lo tanto yo tampoco le tendría miedo en ese sentido a tratar de hacer todo bien para que no te dé polio, sarampión o cualquier otra de estas enfermedades, porque creo que están muy poco relacionadas con las cosas que uno tradicionalmente considera como hacer bien. ujú, Sin embargo, por supuesto que no es un llamado a hacer cualquier estupidez, sino que es un llamado a cuestionarse las cosas que uno hace. obvio, sí. Oye, a ver, Camila, casi me cambió el nombre. Eh, ¿Cómo fue el tema de la vacunación de tus hijos recién nacidos? Mira, yo no me opuse. O sea, no dije como, oye, ¿puedo ni siquiera pregunté si podía no vacunarlo. Ujú, Simplemente lo hice porque igual me daba miedo. Esa es la verdad. Me daba miedo que pasara algo eh, y decidí elegir el mal menor en realidad. ujú, Y bueno, después de eso, pucha, yo no adhiero mucho como al plan de medicina del primer año. ujú, Ya, o sea, yo llevo a mis hijos al pediatra cuando tiene un problema grave, que gracias a Dios nunca ha pasado. mm. Eh, O sea, nunca han ido al pediatra. o sea, sí, casi, no le he llevado casi nada, solo como el control de los 7 días y eso. Ajá. Eh, y no sé, para pesarlo, yo me compré una pesa de guagua y yo lo he ido pesando y he ido comparando el tema del crecimiento y, y voy estudiando yo el tema del desarrollo de la guagua para ver que está todo bien. Eh, y no ha pasado nada. E incluso, bueno, esto igual es un tema muy importante de la vacuna que debía haber tocado al principio, que es que respecto a la vacuna del COVID, yo sí me vacuné del COVID, Mm, ¿ya? ¿Por qué? Porque el tema de la pandemia ocurrió como justo en ese episodio que te dije familiarmente que estábamos como más relajados. ujú, ¿Y qué pasó? Fue la pandemia, nadie estaba preparado a la pandemia y ¿qué? Lo que nos pasó a nosotros fue como, chuta, Chile es un país pionero en vacunación, está saliendo todo perfecto, como somos un ejemplo a nivel mundial. Eh, ¿cómo vamos a estar tan locos nosotros como para además no hacer esto? Eh, Como que igual nos da miedo ser tan soberbios mm, y ir tan en contra de la corriente y final por eso cagarla, ¿cachai? mm, Entonces, eh, nos vacunamos. mm. Yo recibí las primeras 2 dosis ¿Ya? eh, ¿De por el, qué empresa? Pfizer. Ujú, Creo que todo Pfizer también. mm, Y eh, ahí, después de recibir la segunda dosis, yo quedé embarazada de mi primer hijo y ahí como que algo hizo clic y dije, no, porque recomendaban a las embarazadas seguir vacunándose. Sí, pues. Y ahí yo dije, no, yo no me voy a vacunar más. O sea, como que con 2 es suficiente. Eh, y nada, pues, o sea, como que me mamé el hecho de no poder hacer nada, no poder entrar ni a una parte, no poder entrar a los restaurantes y todo, y no me vacuné, no. Y después mis hijos recibieron solo la de nacimiento y después no han recibido nada. Ya. Entonces, ¿por qué lo cuento? Porque igual encuentro que
si uno, o sea, como las vacunas del COVID igual podrían haber influido en el embarazo, ¿cachai? Sí. Entonces, eso. Pero mientras más dosis, más riesgo. Así que sí, yo de hecho estoy viendo en mi grupo de amigos que hay varios intentando el embarazo y a pesar de que no somos tan jóvenes, igual tenemos 34 años y en general están todos sanos. Uh-huh. Y a pesar de eso ha sido súper difícil para algunos quedar embarazados. Ha Sí. sido un tema y eso es algo que se está viendo obviamente a nivel internacional. Mm. No tengo alguna estadística de cómo han aumentado los requerimientos de fertilizaciones asistidas o in vitro en Chile. Sería súper interesante tener un dato así, Mm. pero si alguien lo tiene y me lo puede enviar, sería buenísimo. Mm. Pero es súper, es un tema que se viene. Nuestra tasa de natalidad está en 1.06. O sea, Sí. básicamente estamos condenados a ser esclavizados por el Estado para poder sostener el sistema de reparto que ha hecho los gobiernos sucesivos. Sí. Eso o importamos un país entero, básicamente. Eh, no tenemos muchas opciones. Y por lo tanto va a ser muy interesante ver cómo nos vamos a enfrentar a este problema que nos va a tocar a nosotros cuando nosotros tengamos 60, 70 años. Va a ser un problemón. Pero fuera de eso, creo que el tema del COVID y de todo lo que se hizo en ese momento, a mí me pasó que yo empecé a despertar un poco antes, pero desperté realmente durante la pandemia. Mm. Fue una bofetada, digamos, darse cuenta que todo lo que estábamos haciendo estaba basado en nada, o peor aún, estaba basado en contra de lo que realmente la buena evidencia muestra, y no solamente estos estudios, que actualmente es un problema, porque hay algo que la gente no sabe, Uh-huh. pero es que dentro de la carrera de medicina, y particularmente en las especialidades, hay mucha presión por publicar en las revistas internacionales. Cualquier Mm. cosa. Tú, dentro de los puntos que haces para la especialidad, Uh-huh. están las publicaciones que has hecho. O sea, mientras más publicaciones en revistas internacionales, más puntos tienes, hasta un límite, por supuesto, pero en el fondo es un temón a considerar. Como un Y incentivo que puede transformarse en perverso. es un incentivo, exacto, es un incentivo que se ha transformado en perverso, pero en una perversión muy sutil, porque no hay ningún incentivo dentro de esto a hacer buena ciencia. Lo que importa es un poco más el número. Ojalá una revista buena, obviamente te da un poquito más de prestigio dentro del grupo, pero publicar varias cosas en una revista buena o no tan buena da un poco lo mismo. Y para entrar en una revista buena, es muy difícil entrar con una heterodoxia. Tienes que entrar con parte del dogma actual. Obviamente puedes encontrar algo nuevo, es poco probable que lo hagas como estudiante, puede ocurrir, ha ocurrido, pero tienes un incentivo muy grande a no hacer ningún descubrimiento real, sino que simplemente publicar algo para agregar a lo que ya se sabe, en pequeñas variaciones en traumatología. De repente se habla de una técnica que es una nueva técnica que hizo el doctor no sé cuánto, y tenemos el sesgo de que en general publicamos solamente los casos que nos salieron bien. Eso está súper sabido y es sabido por la traumatología, no creo que nadie se enoje por decir algo así. Sin embargo, actualmente con el mundo de la inteligencia artificial, esto se ha expandido aún más y por lo tanto tenemos cantidades completamente incalculables de publicaciones, Mm. imposible de descifrar incluso para el mejor de los investigadores qué vale la pena leer y qué no. Uh-huh. Es muy, muy, muy difícil determinar incluso qué cosa quiero leer. Depende de qué cosa quiera confirmar en lo que voy a leer. Uh-huh. Entonces la literatura científica actualmente se ha vuelto una fuente de confusión más que una fuente de erudición o de iluminación de cómo recorrer el camino actual. Y eso es súper difícil de aceptar para la gente, por un lado, más aún para los médicos, porque Uh-huh. vivimos dentro de eso, pero es una realidad que en realidad es matemáticamente innegable. O sea, simplemente por la cantidad de revistas que hay, ya es imposible que solamente si te leyeras un artículo de cada revista pudieras hacerlo dentro de un año.
y estas tienen publicaciones que son periódicas, entonces son más de una al año. No tiene ningún sentido, en el fondo, tratar de bucear en la literatura médica actualmente para encontrar muchas respuestas, y a eso, obviamente, si le agregamos los incentivos económicos, los incentivos de otra parte, no solamente el de entrar a una carrera o el de hacerse un nombre en un área, se vuelve un panorama muy oscuro con respecto a tratar de encontrar alguna verdad. Y por eso Claro, yo lo que he estado escribiendo harto últimamente, que es lo que me gustaría dejarle, que es lo que ha hecho tu familia en realidad, es que hay que aprender a pensar en sí, este mundo actual. La era de la información, quien gana va a ser quien aprende a pensar, quien aprende a distinguir por sus propios medios qué es lo correcto y qué es lo que vale la pena hacer, dónde tomar una información y ubicarla dentro de tu mapa mental y dónde descartarla, que va a ser la mayoría. Entonces, sí, o claro, sea, lo que te pasó a ti con el COVID es lo mm, que nos pasa a todos actualmente con la mayoría de las cosas, especialmente si es que estamos metidos en el sistema. O sea, por ejemplo, ahora salen estas drogas como los GLP-1 y los Ozempic y esas cosas que son para bajar de peso y manejar la diabetes y una serie de otras cosas. Y todo el mundo se sube al carro inmediatamente, uno porque hay una presión de parte del mercado, o sea, los pacientes lo quieren, mm, porque quieren la solución fácil. Y dos, porque los médicos no nos atrevemos a pararnos a decir, no, sabes que yo no receto este medicamento, por lo menos hasta que haya más evidencia. ujú, Y no es como que necesitemos una gran lección de historia para darnos cuenta que han habido miles de medicamentos que se han eh, publicado y que se han aprobado y que después se encuentra que tienen efectos secundarios terribles. O sea, sin ir más lejos, yo encuentro que el uso que le damos actualmente al omeprazol mm, es criminal, sí, absolutamente criminal. La cantidad de mala absorción y alteraciones nutricionales que está generando osteoporosis y una serie de cosas es abismal. Más sí, allá de que hayan muchos estudios que lo validen o no, es obvio, es un tema mecanístico, matemático, no necesitáis un estudio ni siquiera para validarlo, a pesar de que hay también, pero es criminal. Entonces, ese llamado a la precaución es súper difícil porque es una precaución en el sentido contrario a lo que la mayoría de la gente cree. La precaución es claro, no tomes nada nuevo, tener una neofobia sana, que yo escribí en un momento, en una de las hipótesis, escribí un, un párrafo, en el fondo, un mini capítulo que decía a favor de la neofobia, ujú, porque tenemos que tenerle miedo a todas estas cosas nuevas que mm. vienen a solucionarnos el mundo. Sí, de hecho, bueno, yo creo que a ver, es algo que yo he aplicado a mi propio discernimiento de salud y en verdad a todos los temas, que, claro, hay como un influjo de información sobreabundante. Y ahora está el tema de la inteligencia artificial, que este influjo de información ya está proviniendo de inteligencia artificial que tiene su propia data, entonces ya son como fuentes controladas de información y al final uno no sabe qué pensar, no sabe qué decidir, qué está bien o qué está mal. Entonces, eh, yo ante la duda o cuando no sé si algo es o no, lo que hago es recordar antecedentes. Por ejemplo, si sale un nuevo medicamento, esto es un ejemplo como más burdo. Si sale un nuevo medicamento, y tú mismo lo dijiste, ya está súper documentado que hay medicamentos que han salido y que después se descubre que tienen pésimos efectos en otra área. Eh, si sale un nuevo medicamento, lo primero que tengo que pensar es que tengo que esperar a ver si pasa y se descubre que tiene efectos negativos para la salud, por ejemplo. Eh, o ver tendencias como cómo se ha dado en la historia ciertas decisiones de salud en las personas y qué consecuencias han tenido para extrapolarlo al momento actual o a tu propia realidad. Entonces, siento que anclarse a como verdades fundamentales y esas extrapolarlas y además eso coordinarlo con ver cómo actúa la naturaleza eh, nos puede permitir discernir mejor. Porque, claro, está este tema de la sobreabundancia, porque, a ver, yo no ando leyendo papers médicos ni nada de eso. O sea, ¿cómo me informo yo ahora? Yo identifico ciertos líderes de opinión, porque, o sea, tengo que trabajar, la casa, los niños, no tengo tiempo para estar leyendo todo el Absolutamente. tiempo. Entonces, ¿qué hago? Identifico líderes de opinión que me parece que dicen cosas sensatas
porque ellos me traducen la información en idioma normal y yo veo lo que rescato, lo extrapolo, lo aplico a mi realidad y veo cómo lo aplico y veo cómo funciona. Siempre tratando de aferrarme a cómo yo sé que funciona la biología o la salud o cómo yo he reaccionado y así. Entonces, es como tratar de encontrar la verdad leyendo todo lo nuevo, quizás a veces pueda ser incluso contraproducente. Absolutamente. Si es que uno está buscando ese objetivo. Sí, yo en realidad creo que lo que te pasa a ti de seguir a los líderes de opinión es lo que pasa en absolutamente todas las áreas de la vida. O sea, en medicina es 100% dependiente de la línea que sigue la escuela donde tú estás estudiando, lo que tú vas a aprender. O sea, sin ir más lejos, hay universidades que tienen una tendencia religiosa, donde se enseñan ciertos métodos anticonceptivos, y otras universidades como la mía, que yo siempre me río porque mi polola estudió en la Universidad de los Andes y yo estudié en la Chile. Y a ellos les enseñan básicamente que el mejor método anticonceptivo es la abstinencia, que en realidad digamos que es verdad. Sí. Por último, el que tiene menos efectos secundarios. Eh, pero básicamente les enseñan que todo el resto de los métodos son abortivos. Y ahí uno puede discutir si está de acuerdo o no, a mí me da un poco lo mismo, yo estoy de acuerdo, así que en realidad no tengo ningún problema con eso. Pero cuando yo estudié en la Universidad de Chile, partiendo porque yo era ateo en ese momento, pero a nosotros en un taller nos enseñaron y nos querían forzar a hacerlo, es una anécdota muy chistosa, nos querían hacer poner un condón con la boca en un palo de madera. Y nosotros estábamos en un grupo que éramos 5 hombres y una mujer. Y pasamos por esa estación y la encargada de la estación me dice, ya, tú hazlo. Yo le dije, nope, no lo voy a hacer. Y dice, no, hazlo, te voy a poner un 2. Le dije, ponme el 2, me recuperaré, no estoy dispuesto. Y la galla como que obviamente se frustró un montón, como, ¿cómo van a hacer tan, no sé qué? Y le dijo a otro amigo, y él dijo, no, tampoco. Y yo le dije, ya, pues dale, dale. Yo quería que él lo hiciera porque obviamente quería grabarlo y nunca más bajarlo al columpio. Y tampoco estuvo dispuesto y al final lo hizo mi compañera, que es la única que estuvo dispuesto a hacerlo. Y nos enseñan eso en teoría, porque eso se le podría enseñar a las prostitutas en los consultorios como un método de promover los anticonceptivos para evitar la enfermedad de transmisión sexual. Esa es la excusa, para mí es solamente un fete de hipersexualizar las clases con Sí. algo que es radical y absolutamente innecesario, que jamás nunca en la historia de un consultorio un médico lo va a enseñar si no es por voluntad propia, porque tiene algún fete también con enseñar algo así. Y eso actualmente se considera algo súper normal. Y en mi universidad cuando pasó, nadie lo cuestionó. A nadie le pareció raro esto. Esta era una sala donde habían varias estaciones, o sea, habían varios otros profesionales, estábamos todos los estudiantes, y nadie lo consideró algo bizarro, innecesario y bordeando lo incorrecto. O sea, es que se escapa a todo lo pedagógico que uno pueda pensar, o sea, es casi que algo ideológico. Sí, a mí me suena mucho más por ese lado. Obviamente en ese momento no estaba preparado para enfrentar algo de esa forma, por suerte supe decir que no nomás. Pero es súper difícil decir que no cuando te dicen te voy a poner un 2. Sí, pues. Y yo dije, en verdad, el nivel de daño reputacional de esto es mayor de lo que estoy dispuesto a, es más que ese 2. No, qué impactante lo que estáis diciendo. Es brutal, yo nunca lo había Sí. contado así como abiertamente, pero es brutal. Nosotros, o sea, yo le cuento a mi polola y te juro que se muere de la risa por pensar en la situación, Es que obviamente. igual es chistoso, pero es Es verdad. muy chistoso ahora, pero en realidad si lo pensáis, es súper preocupante que eso se Sí. permita y se promueva, porque no tiene ningún sentido. Uno, si la señorita quiere hacerlo, lo va a aprender por voluntad propia, a partir. Además. 2, YouTube ya, digamos que en esa época ya estaba lleno de videos, seguramente hay más de uno de estos. Y en realidad, ¿cuál es la idea de hacérselo aprender a estudiantes? Si sería un especialista en enfermedades de transmisión sexual y tenéis como un tema en la casa que quería hacer algo así, hazlo tú en tu práctica. Entonces, en verdad va a depender absolutamente de lo que tú aprendes de la escuela donde estás.
Sí, Y es súper difícil porque actualmente el paradigma de la enseñanza es un paradigma de consensos. Incluso, bueno, lo vemos en la política, esta idea de que como todos tenemos que llegar a consensos. Y hay una falacia asociada al consenso que la mayoría de la gente no ve. Es una falacia matemática. Si yo quiero A y tú quieres B y hacemos C, ni tú ni yo vamos a estar felices con el resultado. Y ni tú ni yo vamos a culpar a la idea A o a la idea B del resultado porque no era la idea en su totalidad. Es como claro. el argumento del comunismo a favor de mantenerlo. No, es que eso nunca ninguna dictadura comunista ha sido el verdadero comunismo que va a traer la utopía. Entonces siempre es como no, porque lo hicieron a media. Pero Mm, mi comunismo, si yo tuviera el poder, esto sería una utopía donde todos viviríamos felices para siempre. claro. Esa es la falacia del consenso, pero en las escuelas de medicina y actualmente en realidad en la sociedad en general, no se entiende que el problema del consenso es que la mayoría, por no decir todo, la mejoría de una sociedad viene de el disenso, viene de la lucha de las ideas, no viene de esta hegemonía unicompartimental de la realidad. Entonces es súper difícil para la gente aceptar algo así. Sí, po. Y en realidad yo me saco el sombrero por toda la gente como tú, como tu familia, como tu papá, como tu mamá, que se han atrevido a hacerse cargo de esto. Sí, pues si en realidad hacer, o sea, tomar este camino, igual es como quedar medio vetado de todo, porque uno queda como un loquito, Mm, queda como un loquito, porque uno se atreve como a cuestionar y es como, ah, estáis loco. Y mm, perdís toda credibilidad y nadie te escucha, y salvo algunos, pero que claro. también están para callados, Mm, explorando eso y como que te hablan para callado y es como, oye, a mm, mí igual me interesa esto. mm, Pero igual es loco, o sea, lo que tú decías al principio, los resultados, porque eh, cuando mi familia incorporó este estilo de vida y nosotros teníamos un sistema de salud familiar en que, no, que casi nunca íbamos al médico y estábamos todos sanos, empezó a pasar algo muy loco, que es que familiares tenían problemas de salud y llamaban a mi papá y le empezaban a decir, oye, ¿sabéis qué? Tengo este problema, por favor, ¿me podéis decir qué hacer? Porque en verdad ya yendo al médico esto no me está resultando y yo vi que sanaste a no sé quién con tal y tal método, entonces por favor ayúdame, y al final uno termina siendo consejero de salud sin haber estudiado medicina y ni mm, nada. ujú, Y eso le pasó mucho a mi papá. De hecho, eh, mi bisabuela, ella toda la vida fue buena para los dulces, en verdad nunca se cuida mucho para su salud, ujú. y ya estaba viejita, postrada. Postrada, o sea, no podía ni hablar, nada. Y mi papá dijo, ya, la vamos a traer a vivir con nosotros y yo la voy a sanar. Y le quitó todos los medicamentos de un día para otro. Mm, Y todos así, pero estáis loco, se va a morir, pero ¿cómo se te ocurre hacer eso? Que, pero, ya, ya. Y no, mi papá lo hizo y le empezó a hacer dieta fruta. Le daba piña, comía pura piña. Lo único que comía era piña. Y le daba jalea real. ¿Ya? Piña y jalea real. Y poco a poco fue incorporando nuevos alimentos. Porque mi papá identificaba que el principal problema de mi abuela era un problema hepático. Entonces era piña, piña, Mm, piña, piña. Y la jalea real sagrado. Y resulta que, no sé, po, mi abuela llegó en mayo a la casa y Paño Nuevo estaba bailando, conversando. Entonces la gente, ¿qué veía? Chuta, parece que no está tan mal, las cosas mm, resultan como... Y ahí, claro, cuando uno ve resultados, la gente se motiva sí, pues. y empieza a pedir ayuda. Incluso a mí me ha pasado que, pucha, ya, yo tengo todo este conocimiento heredado de mi familia y yo empecé a incursionar en el, no sé, en el ayuno, Ujú, no sé, o en la alimentación keto, y distintas cosas que son como más populares en este tiempo. Eh, y no sé, pues me sané de mi acné, yo tenía muchísimas jaquecas, muchas, muchas, muchas. También me sané de eso. Eh, Mi marido tenía, yo cuando lo conocí, él tenía problemas de úlceras. ¿Tiroides? Ah, úlcera. Tenía úlceras, él vivía tomando omeprazol. Mm. Eh, la cosa es que no tenía una salud óptima. No puedo expresar
adecuadamente cuánto odio tengo por el omeprazol. No, no tengo palabras. Ay, sí, amigo. La cosa es que mi marido también tiene esta característica de que tiene como esa apertura de corazón de ya, ok, ya, me está diciendo algo, lo voy a hacer, voy a probar. Y, y claro, ¿qué pasó? Mi marido se sanó de su problema que se supone que no tenía cura. A mí se me pasó el acné, se me pasaron las jaquecas, empecé a tener una mejor salud en todo sentido. Eh, y claro, mis amigas toda la vida me han tratado como líder de secta que, no sé, que hippie, La etcétera. rarita, la Toda hippie, sí. clase, sí, toda Mm, clase de adjetivos. mm, Y cuando empiezan a ver resultados, empiezan, oye, vale, ¿qué haces tú para hacer esta causa? O sea, como, ¿qué podía hacer? ¿Me puedes dar un consejo? ¿Qué sé yo? Cosas de por el estilo. mm. Entonces, sí, no sé cómo llegamos a este tema. Sobre, sobre cómo navegar el mundo actual y el mundo que los resultados hablan mucho de ti mismo, pues hablamos de las vacunas. Da lo mismo. Cami, ¿cómo hiciste tú, en el caso de tu marido, por ejemplo, para ayudarlo con el omeprazol? Esto yo creo que es algo que es un tema práctico, que mucha gente se puede beneficiar. Mira, eh, la, él acudió a mi papá, en realidad, más que a mí, Ujú, y mi papá le dio como un plan detox, mm. ¿ya? Hay un producto de la pícola del alba, no sé si no sé si Lo he conoces la escuchado, marca, ¿ya? sí. Que tienen como marcas de propóleo, de aloe y otros así como detox. Ujú, Entonces, le indicó ese detox más aloe vera, unas cuantas hierbas, que no me acuerdo en este momento, pero ujú. puedo dártelas después y tú las pones como en la pantalla. ¿Ya? Eh, y eliminación de una serie de otros alimentos Mm, irritantes. mm. Eh, por supuesto que la eliminación del copete. eh, y yo ahí venía como incursionando en el ayuno, entonces también yo le dije, ya, pero también haz ayuno, Claro. porque tenéis que como que sanarte. Y bueno, él hizo eso. Y tuvo una crisis depurativa súper fuerte, o sea, no fue así como, oh, Un hice camino esto. fácil. Sí, no fue como, oh, voy a hacer esto y me sané, me siento súper bien. Mm, No, pasó por un valle de la muerte que lo pasó pésimo, y cuando lo atravesó, que, o sea, no voy a decir como los síntomas específicos porque es un poco asqueroso, pero Dale nomás, ¿qué importa? Sí. no sé, o sea, cuestiones digestivas así muy fuertes, Diarrea con y sangre. todo, 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 o sea, fue muy, muy potente. Ya. Y, y mucho dolor, mucho dolor. Mm, Y una crisis depurativa o sea, que se sentía como gripe, mm, o sea, de estar con fiebre, estar así con terciana y no poder moverte, y ahí mi papá le decía, ya mira, ya lo que tenéis que hacer ahora es echarte a abuela. En ese contexto, y el Diego era como, chuta, ya, ok, lo voy a hacer, y era como para estimular la fiebre y que la crisis depurativa se siguiera desarrollando, mm. y la cosa es que salió renovado. O sea, pero qué impresionante que se haya atrevido a continuarlo y qué confianza tiene que tener en tu papá para haberse atravesado eso y haberse comido todo ese periodo tan, tan intenso. Sí, sí, en verdad fue muy heavy porque ahí estábamos pololeando y ahí como que toda mi familia fue como, qué increíble que nos haga caso, o sea, porque igual somos como unos loquitos, ¿cachai? Obvio. Eh, y los resultados fueron positivos. Y él dejó de tomar omeprazol, o por supuesto que lo más importante es dejar de comer estupideces y dejar de tomar Mm, y todas esas cosas. mm, Eh, entonces, no sé, igual yo, como siempre he sido estudiosa de este tema, no sé, voy a investigando, no sé, ya los nitritos, chao, si algo tiene nitritos, fuera. No sé, todos los detalles que uno puede ir incorporando, los incorporaba y él fue mejorando poco a poco. mm. ¿Cuánto se demoró en ese proceso, más o menos? Como medio año, Ya, sí, harto tiempo. igual es largo. Mm, Y igual, o sea, después de eso, igual de repente, no sé, carreteamos y volví a tomar y se hinchaba, como que quedó con una sensibilidad en el tiempo, eh, pero que lentamente, con el paso de los años y siendo muy consistente con buenos hábitos, han ido bajando, porque, por ejemplo, si él tomaba, no sé, carreteaba un sábado,
hace 5 años, al día siguiente despertaba, parecía, estaba muy hinchado. Al Y gato. era horrible. Pero, por ejemplo, si hace eso ahora, su cuerpo ya está, como que tiene una mejor resistencia y no despierta así, por ejemplo. Mm, Entonces, claro, esto en 6 meses se pasó el tema como más grave de la úlcera, mm, pero él no dejó de mantener ciertos hábitos salutíferos que lo han llevado al día de hoy, después de años, a estar mejor que nunca. mm. Entonces, en realidad es como que es algo de siempre, de toda la vida, creo yo. Buenísimo. Cami, te agradezco que me hayas contactado, te agradezco que te hayas atrevido a contar tu historia. Te deseo la mejor de las suertes con el tema de las inyecciones y la salud de tus hijos. Creo que es importante que te mantengas firme en tus ideas Ujú. y nada, pues cuenta conmigo si es que te puedo ayudar en algo siempre. Muchas Y gracias. hasta la próxima. Muchas gracias, Javier, por el espacio. Fue muy entretenida la conversación, Sí, para mí también. muy interesante. Que estés bien. Chao, chao. Ya, chao. Nada de esto es un consejo médico. Nadie debería hacer nada de lo que yo digo. Hasta la próxima.